Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente juntos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende en qué momento estemos. Bueno, vamos a analizar de este eje 3 de metafísica lo que se denominan los grandes temas de la metafísica occidental y quizá la parte más práctica o más cercana vamos a analizar varios textos de varios autores que nos parece importante. Es como otra mirada que vamos a tener hoy de la filosofía a través del análisis del texto de algunos autores. ¿Cuáles son estos tres grandes temas de la metafísica occidental según Kant? Otro autor que no hemos alcanzado a ver plenamente, pero que es muy bueno y muy difícil también en su lectura y en su interpretación. Bueno, según él, los tres grandes temas de la metafísica occidental pasan por el yo, es decir, uno mismo, o el alma, como le quieran llamar, si es el fundamento de lo que cada uno es, el mundo como totalidad, sería el otro tema de la metafísica occidental, y un tema que no, volvemos a tocarnos con lo religioso, que tiene que ver con Dios. Ustedes saben que, ¿por qué la filosofía estudia el tema de Dios? Porque es un fenómeno humano, es decir, los seres humanos, en su gran mayoría, creen en algún Dios o en alguna divinidad, y entonces es un tema filosófico que lo tenemos que saber abordar también desde la filosofía y preguntarnos, así como nos preguntamos sobre el yo, sobre el mundo, también sobre Dios, con la diferencia, recuerden ustedes, que la religión tiene sus respuestas de acuerdo al dogma, y nosotros vamos a tratar de emplear el discurso racional. Kant es uno de los fundadores de una rama de la filosofía que es la filosofía de la religión, es decir, el análisis filosófico del fenómeno religioso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema, los problemas que hay alrededor o en torno al ser humano, con estas preguntas que son tan profundas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué existimos? ¿Por qué morimos? Una pregunta interesante, ¿no? Ninguno desea morir, pero la muerte es un hecho ineludible. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Si es que verdaderamente tiene algún sentido. Entonces, la gran pregunta sobre la existencia humana es el sentido que tiene esta existencia. Y a esta pregunta solamente podemos encontrar, o solamente se ha dado a lo largo de la historia de la filosofía, tres respuestas. Bueno, si ustedes tienen una cuarta, será bienvenida y será añadida acá al texto que estamos desarrollando. Bueno, ¿qué sentido tiene la existencia humana? Lo primero es decir, mira, la existencia no tiene ningún sentido. Esa sería como una primera respuesta bastante negativa. Vamos a ver que justamente esta postura se le llama pesimismo vital, es decir, porque es una vida muy pesimista, absolutamente. Una segunda postura es decir que la existencia tiene sentido, pero no en esta vida, sino que hay otra vida a la que le está dando sentido a esta vida que estamos viviendo. Bueno, este se llama el modo trascendente o un existencialismo trascendental, que también vamos a estudiarlo, quién está detrás de eso. Y lo tercero, una postura intermedia, que dice la vida tiene sentido, pero no en un más allá, no en otra vida, sino en la propia vida que estamos viviendo. Es decir, tenemos que encontrar en este tiempo que nos toca vivir el sentido que tiene nuestra existencia. Bueno, vamos a la primera postura, que es de este señor que tienen aquí, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Ustedes lo han visto relacionado cuando vimos Nietzsche, porque está relacionado con la figura de Nietzsche. Él vive entre el año 1788 y 1860 y fundamentalmente va a destacar, digamos, este movimiento ciego que tiene todo ser humano, que es la voluntad, ¿no es cierto? Esta voluntad, lo que nosotros queremos. Vieron que somos así, se nos pone algo en la cabeza y es lo que uno quiere y nadie te va a hacer cambiar de esa postura, porque en definitiva, si cambia uno la postura es porque uno quiere cambiar la postura. Entonces esta voluntad tan fuerte que veía Schopenhauer en todos los seres humanos lo va a llevar a esta postura de un pesimismo vital,
Y él lo plantea en esto, es decir, ¿qué es lo que hace la voluntad? ¿Qué es lo que la voluntad nos determina a hacer? Y es desear. Uno desea. Desea y desea a veces ciegamente. Deseamos, hasta uno podría decir, deseamos desear. Es decir, tenemos un deseo muy fuerte y este deseo nos lleva a establecer metas en la vida que una vez alcanzadas, inmediatamente no descansamos en esas metas que nos habíamos propuesto, sino que toda meta que se alcanza provoca en nosotros nuevas metas. La historia de la humanidad es así. Imagínense, el ser humano miraba a los pájaros volar y deseó fervientemente poder volar como un pájaro. Cuando lo consiguió, inventando el avión, ya no era el pájaro, ya era llegar a la luna. Y bueno, un deseo se lo propuso. Y ahora es llegar a Marte. Y bueno, la humanidad, mientras exista humanidad, irá deseando cada vez más cosas, objetivos que parecen a una generación inalcanzables y que de repente a la generación siguiente lo pueden alcanzar. Bueno, pero en la propia vida, esta voluntad de poder, esta voluntad de querer, hace que uno se establezca metas, esas metas se puedan alcanzar, pero no nos quedamos tranquilos con eso, no nos quedamos felices con eso, sino que inmediatamente planteamos este deseo, plantea nuevas metas, y entonces al no poder alcanzarlas o al tener que plantear otras metas, si ya habíamos conseguido algo, otra vez plantear, bueno, es un tema. Yo siempre digo esto cuando uno desea comprar algo, supónganse algo nuevo, lo compra y eso nuevo que había conseguido ya mañana no es nuevo, sino que ya es viejo y sale otra cosa mejor, ¿no es cierto? Uno tiene un teléfono, después sale un teléfono mejor y ya este que yo había deseado tener y lo conseguí, de repente aparece otro mucho más lindo y ya deseo eso, entonces el corazón siempre está de alguna manera frustrado y entonces esa frustración, ese dolor son esenciales al ser. Acá lo tenemos a Schopenhauer en su pesimismo absoluto. Vamos a leer un texto de él, vamos a leerlo. En esto les pido paciencia en este video para leer, pero es importante ir al autor y entender cómo él piensa. Miren, dice: la voluntad, en todos los grados de su manifestación, desde el más bajo hasta el más alto, carece de un objetivo final, porque su esencia es querer. Esto que explicábamos recién, la esencia de la voluntad es querer, querer, no alcanzar, sino querer, esa es la esencia. Y este querer nunca tiene fin y por tanto nunca alcanza su satisfacción definitiva y solo la detienen los obstáculos, pero si fuera por sí misma, dice Schopenhauer, iría hasta el infinito. Entonces dice, hemos reconocido hace mucho tiempo que el núcleo y la esencia de cada cosa, en esta aspiración idéntica en la que nosotros llamamos voluntad, donde se manifiesta más claramente y con la conciencia más perfecta. A su comprensión, por un obstáculo que se eleva entre ella y su fin actual, lo llamamos dolor. Eso que yo quería alcanzar, digo, mirá, quiero comprarme esto, pero claro, no me alcanza el dinero, tengo que trabajar. Bueno, ese obstáculo que aparece nos ocasiona dolor porque no hubiéramos querido tenerlo. Y por el contrario, dice, llamamos bienestar y felicidad a la consecución de este fin. Entonces, todo esfuerzo o aspiración nace de una necesidad, dice, de un descontento con el estado presente y por lo tanto un dolor mientras no se ve satisfecho. Si no, no desearíamos nada. Si estuviéramos satisfechos en el estado que estamos, si estuviéramos contentos en el estado que estamos, no desearíamos nada más, pero la realidad es que ningún ser humano deja de desear, siempre, en todo momento, deseamos. Entonces, continúa diciendo Schopenhauer, pero la satisfacción verdadera no existe, puesto que es el punto de partida de un nuevo deseo, también dificultado, y por eso origen de nuevos dolores. Jamás, miren qué frase dura, ¿no? Jamás hay descanso final. Por tanto, jamás hay límites ni términos para el dolor. Por eso se llama pesimismo vital, ¿no? Qué frase tan fuerte. Jamás hay descanso final, lo dice Schopenhauer.
Jamás hay límites ni términos para el dolor. Es para pensar, pensemos, no podemos dejar de desear, las metas que alcanzamos disparan en nosotros nuevas metas, que no siempre podemos alcanzar. Yo les diría, por la experiencia de muchos años, que son desgraciadamente más las metas que no se alcanzan que las que se alcanzan, y entonces esta frustración aparece como esencial a la existencia o a la vida humana. En este pesimismo no es el único, pobre Schopenhauer, no vamos a acusarlo a él solamente de pesimista vital, y aquí tenemos dos personajes también muy interesantes que se van a dar con el existencialismo francés y que tiene que ver con una realidad humana muy dura como fue la Segunda Guerra Mundial, que son Jean-Paul Sartre, que a él lo conocemos porque decía que estábamos condenados a ser libres, y el otro es Albert Camus, un gran personaje del existencialismo francés. Vale la pena leer su vida y verla, digamos, ante el acontecimiento de toda la humanidad en guerra. No era fácil ser optimista y era muy sencillo ser pesimista. Yo creo que ahí es donde radican estos existencialismos tan negativos, si uno puede decir, o tan llenos de dolor, pero el dolor ante la miseria humana, como uno ve hoy el coronavirus y dice, mira, la humanidad entera está padeciendo una enfermedad, cuántas muertes, cuánto dolor, morir en la soledad. Si uno reflexiona ante ese hecho real que le está pasando a toda la humanidad, es difícil ser optimista y entonces el pesimismo aparece. Sartre, ahora vamos a leer un texto de él, la existencia es absolutamente absurda porque en definitiva es algo contingente, es decir, podría no ser, de hecho es, pero estamos siempre a un punto, a un paso muy pequeño de la muerte, entonces esto aparece como absurdo, y mucho más para Camus, que dice que la vida no es en absoluto racional, no tiene razones, entonces lo único que le queda al ser humano es rebelarse ante esta vida que nos toca vivir, y esta rebelión, digamos, ante lo absurdo de la vida no es quitarse la vida, porque no es, en esto ninguno es suicida, ni es tampoco un argumento al suicidio, entendámoslo bien, porque ninguno de los existencialismos más crudos plantea quitarse la vida, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Esta rebelión, este querer vivir a pesar de la dificultad. Por eso son autores que manifiestan, digamos, lo desagradable de la vida que está presente y que también debemos pensarlo. Me parece a mí en este sentido es algo que debemos asumir y pensar y reflexionar para poder justamente posicionarnos ante situaciones de muchísimo absurdo que tiene la vida, todos los males del mundo, ¿no es cierto? Uno ver sufrir a un niño, el hambre, ahora la enfermedad, la muerte, son grandes absurdos de la vida, y entonces estos filósofos lo pensaron y se posicionaron, si ustedes lo quieren, negativamente. Ya vamos a ver que hay otras posiciones posibles. La obra, una de las obras principales de Sartre es una novela que se llama La náusea, y aquí tenemos un pequeño texto extraído de esta novela que vamos a leer como leímos recién lo de Schopenhauer para terminar esta parte de pesimismo vital, ¿no? Él decía lo siguiente, ¿no? Está hablando en la novela y se está representando a sí mismo. Dice, yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. Fíjense, metámonos en este personaje, ¿no? Estaba inmóvil, helado, sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo de este éxtasis acababa de aparecer algo nuevo. Yo comprendía la náusea, la poseía. La náusea es esa descompostura que tenés que puede terminar en un vómito, perdón la expresión, pero es el sentimiento que lo invade a Sartre en este éxtasis horrible, ¿no es cierto? Para que nos posicionemos y comprendamos, no es lindo, pero es lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo. Dice, a decir verdad, no me formulaba mis descubrimientos, pero creo que ahora me sería fácil expresarlo con palabras. Estos sentimientos que no pueden ser
expresados en palabras y que encuentra esto de decir la náusea, ¿no? Lo esencial es la contingencia. Recuerden, la contingencia es esta actitud de esta realidad, es decir, yo podría no ser, esto podría no existir, es decir, está todo prendido por alfileres, la existencia misma está prendida por alfileres, esto es la contingencia, ¿no? Y eso es lo esencial. Cuando vos te das cuenta que tu vida es la contingencia de esta posibilidad o camino hacia la muerte, es donde te aparece en este éxtasis horrible de pensamiento la náusea. Dice, quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que algunos han comprendido bien esto, solo que han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí mismo. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que pueda disiparse, es lo absoluto y en consecuencia la gratuidad perfecta. Bueno, ahí lo gratuito. Esto que decíamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior, entender la existencia como un acto de amor. Bueno, pero él, lo contrario, se ve como un regalo, es decir, aparezco aquí en la existencia sin pedirlo, sin desearlo, y esto me provoca algo como que, ¿por qué tiene que desaparecer? Y miren el último párrafo, que también es fuerte, como el que habíamos leído de Schopenhauer. Todo es gratuito, ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar. Eso es la náusea. Bien. Bueno, los dejo pensando con estos autores del pesimismo vital y los espero en una visión más optimista, que son las que vienen, y más trascendentes. Bueno, un gusto en esta clase haber estado con ustedes y compartir esto que nos puede parecer duro, pero que en definitiva es la reflexión sobre algo tan propio de la existencia humana como es el dolor y el mal del mundo.